Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de nuestra cuenta de Clínica Psicológica, de nuestra fanpage, a todas esas personas que están pendientes de esta transmisión el día de hoy. Les habíamos dicho que en punto de las 3 íbamos a estar abordando esta temática, una más de esas temáticas que ustedes nos han solicitado por medio de nuestras redes sociales y aquí dentro de nuestros consultorios. Bueno, les pedimos excusas por la demora, estábamos un poquito desorganizados con el tiempo, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente aquí estamos. Con este programa. Estamos en compañía del doctor Luis Fernando Santa Cruz, quien va a apoyar esta temática tan importante, que quiero arrancar comentándoles un caso que leí en estos días precisamente, y se trata de lo siguiente. Habla de María, que es una persona que va a la universidad, tiene 40 años y tiene su primer día de universidad, y acompaña precisamente a su hija que tiene 18 años, ¿sí? Entonces el artículo hablaba de que esa compañía tal vez de María, su hija, para muchas personas puede ser ideal, doctor Luis, y muchas personas lo revisan como algo, el panorama ideal, el panorama en el que puede la persona acompañar a su hija, además van a disfrutar de un proceso siendo compañeras de clase, pero detrás de este escenario hay una situación muy particular, y es que cuando se indaga a María en ese primer día de clases, el profesor indaga cuál es la razón por la que están ellos ahí. Pues María responde: la razón es porque yo deseo cuidar a mi hija, ¿sí? Sí. La hija tiene 18 años y María entiende que estando siempre en constante compañía, en presencia con su hija, pues va a ser una forma de cuidarla según ella. Entonces la temática que vamos a abordar precisamente el día de hoy es la sobreprotección, porque este es un caso claro de cómo se puede manejar la sobreprotección, qué alcances tiene, hasta qué punto puede llegar la sobreprotección, y se traslada en este caso que les he comentado, caso práctico, pues a ese escenario precisamente de la universidad. Cuando son niños pues también trabajan o digamos los operan los padres sobreprotectores desde el colegio también, en todos los contextos. Digamos que la sobreprotección ocupa cada uno de los contextos de vida de nuestros hijos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el estilo sobreprotector. Doctor Luis, ahora sí le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Eh, bueno, frente a este tema de la sobreprotección, y lo hablábamos antes de iniciar el programa, hay diversas dinámicas que operan precisamente de los padres de familia sobre sus hijos. ¿Qué nos puede comentar usted frente a esta problemática que tanto nos han solicitado y tanto nos han comentado, más ahora que estamos en en el regreso a clases de nuestros hijos, y es cuando más tal vez se miran ese estilo de padres sobreprotectores, muchas veces queriendo extender su paternidad, su maternidad al contexto educativo? Claro, o sea, ahí son muchos los puntos de vista, doctor, muchos los aspectos pues a tener en cuenta. Eh, Desde el punto de vista profesional, pues sí es como considerada inclusive una forma de maltrato, podría decirlo así, porque digamos es algo pues muy dañino para lo que es el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, de los niños. Así es. Ya que les estamos evitando desarrollar herramientas y competencias que son necesarias, ni siquiera decir útiles, sino necesarias, vitales, que ellos van a usar durante su vida de pareja, durante su vida profesional, laboral, su vida cotidiana, ¿no? En general. su vida cotidiana, durante toda su cotidianidad. Entonces estamos haciéndoles un daño. Sobre ese tema podría yo agregar algo anecdótico. Hace poco estos días llovió pues acá en Cali un poco fuerte. Sí, así es. Estaba yo pues saliendo del colegio de mi hijo y veía como cuando estaba pasando pues el aguacero estaba terminando y había una señora. Entonces yo iba saliendo y la señora iba entrando. Era como en la puerta del colegio saludando pues como al vigilante. Entonces el vigilante, buenas, entonces sí señora, entonces el vigilante, ¿todo bien por acá? Y le decía el vigilante, ¿cómo así? O sea, sí, todo bien. Entonces decía, no, es que como llovió tan duro,
pues yo venía a ver, pues, no sé, niños bien, es que mi hijo estudia acá. Entonces yo venía a ver pues si todo estaba bien. Sí, sí señora, pues se fue la energía, pero pues ya están solucionando, o sea, todos están bien. Ah, bueno, entonces muchas gracias. Entonces me pareció pues como paradójica como la intervención de la señora de que pues había acabado de llover y ya automáticamente estaba ni Sí, siquiera estaba llamado operando. pues o tal que no, haciendo presencia en el colegio para ver pues de pronto qué había pasado. Bueno, no, o sea, si pasa algo, pues ya Claro, y es llamarán que o alguna cosa. así es. Entonces, y se ven muchas, digamos, no sé si algunos padres de familia tienen lo del famosísimo grupo de WhatsApp Ujú. Sí, del hoy en día se salón, pues, maneja así. y es donde pues, también se usa que para las tareas, bueno, es algo pues de verdad que es muy útil, pero para veces lo usan digamos, para situaciones como que vea, resulta que por estos días están haciendo salir a los niños a que traigan los pupitres del otro salón, eso no puede ser, eso hay que Eso es hablarlo, maltrato y hay eso que es hablar con el abuso. rector porque Así eso es. no puede ser, porque entonces son situaciones que no les permiten a ellos ni la más mínima dificultad. Entonces un niño que no pueda saber hacer frente a una situación determinada de la cual requiera una intervención, una solución de él con sus competencias, pues que se va a frustrar. ¿Y qué va a hacer? Pues va a pensar que la vida, pues no, ahí acabó la vida porque no fue capaz de darle solución a esa situación. A esa situación, sí. Y precisamente en el caso que usted nos comparte, doctor, sucede algo particular. Y es que el padre sobreprotector o la madre sobreprotectora asume que el colegio va a ser inoperante, no va a proteger a sus hijos y por el contrario, toda institución, cuando usted me decía que el vigilante le dice a la señora, pues no, ya organizamos todo, estamos encargándonos del hecho, pues de cuando se va la energía y todos los acontecimientos que puedan ocurrir detrás de un fuerte aguacero como el que hubo en estos días en la ciudad, pues es muestra de que los colegios, además de que tienen la responsabilidad, tienen también la obligación de tener unos protocolos que actúen en este tipo de situaciones, desastres naturales o eventualidades por violencia, cualquier tipo de situación. La institución educativa está en la obligación y tiene todos los protocolos dispuestos para proteger al niño. Entonces, cuando el niño entra a la institución educativa, queda obviamente a cargo de esas personas que están ahí dentro, pero el padre sobreprotector, o en general los padres, incluyendo a la mamá, al papá, incluso también se da en las abuelas, en los tíos, en las tías, operan diferente. Ellos asumen que dentro de un contexto diferente al de la casa y en el cual ellas no estén pendientes, ¿sí?, visualmente de sus hijos, de sus niños, pues el niño está completamente desprotegido y hay algo más relacionado a lo que decía el doctor. El niño es inútil a los ojos de ellos, ¿sí? En el primer escenario, cuando yo les comparto este caso, les decía, ese es un escenario que para muchas personas es ideal. Estudio y tengo la oportunidad de estudiar con mi hija. La puedo cuidar, la puedo proteger de lo malo que puede existir en una universidad, de lo malo que puede existir en la vida misma. Pero realmente es un disfraz ante una forma de maltrato muy clara. Y es una forma de maltrato disfrazada además, porque esa claridad en la forma de maltrato la vemos nosotros de pronto como profesionales de la psicología, y por este programa tratamos de difundir precisamente esa prevención de todo tipo de maltrato, incluyendo la sobreprotección. La sobreprotección entonces es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque impide que el niño tenga un desarrollo normal. Se hablaba de que todas las especies tenemos un instinto de protección con nuestros hijos. La especie humana, los animales, eso digamos que es instintivo, aunque en los seres humanos muchas veces ese instinto no puede llegar a despertarse. Pero a nivel general podemos hablar que todas las especies lo tenemos. Sin embargo, también cabe aclarar que la especie humana es la especie que más prolonga esa protección y ese sentido de cuidado con sus hijos, es decir, lo prolonga por años y
hasta un punto, digamos, cuando esto es progresivo y yo permito una protección responsable, una protección orientada, que sería más o menos, cuido y acompaño a mi hijo, pero no puedo impedirle que tenga un desarrollo normal, comenzando desde cuando el niño empieza a gatear. Hoy en día, doctor, hay muchísimos elementos y objetos que venden en los diferentes almacenes como mecanismo de seguridad. Entonces todos los juguetes vienen con espuma, con barreras de protección. Entonces el corral viene también con un tapete de espuma para que si de pronto se sale del corral caiga seguro. Esto realmente es un tema comercial que se ha dado en los últimos tiempos, porque pues antes no operaba así, la vida real era diferente, y no porque los padres no esté en juego el amor de ellos, no es porque ellos no querían a sus hijos, no es porque ellos no los protegían, sino porque, y hay muchos estudios del tema, se permitía un desarrollo más adecuado, ¿sí? El día de hoy, en cambio, estamos buscando sobreproteger y hay un gran número de padres sobreprotectores, un gran índice de padres sobreprotectores. Los colegios, a nosotros los psicólogos nos solicitan a gritos capacitaciones para orientar a los padres sobreprotectores, lo cual es bastante particular. Anteriormente, nosotros veíamos muchos casos de abandono. Entonces el problema era el abandono a los hijos. Ahora es diferente. Ahora estamos hablando de que hay un gran índice de padres sobreprotectores. Entonces muchas veces no detectamos y nos dicen los profesores, usted es un padre sobreprotector. Y uno, no, pero yo ¿cómo voy a ser sobreprotector? ¿Por qué voy a hacerlo? Sí, porque impide, con cosas que tal vez usted no observa, impide el desarrollo de su hijo, impide la conexión de su hijo con los demás, que es tan importante. El niño no solo va al colegio a estudiar y a academizarse, también va a interactuar con los demás. Socializar. ¿Sí? Socializar, a adquirir precisamente por medio de esa socialización esas herramientas de vida tan importantes en un futuro. Entonces, es más o menos inutilizar, como yo les decía, al hijo, inutilizar al niño, pues le impiden este tipo de desarrollo. Realmente uno no aprende a pararse, y eso es literal, si uno no se ha caído. Uno no puede aprender ese proceso de levantarse si no se ha caído, y funciona para todos los momentos de la vida. Ese tipo de caídas, ya sean más adelante académicas, seguramente, perder una materia, caerse y físicamente hacerse daño. Los padres estamos llamados a acompañar ese proceso. ¿De qué manera? Bueno, voy a estarte aquí respaldando, te golpeaste, vamos al médico, hagamos la curación, el procedimiento necesario, pero no podía impedir que tú te caigas, porque si no te caías, no sabías cómo entonces afrontar después un momento que te enfrente a la misma situación, ¿sí? Es como más o menos la dinámica, doctor Luis, de la sobreprotección. Esto hablando en los colegios, ¿cómo se traslada esto también a una esfera más adulta, donde ya la persona llega al campo laboral, por ejemplo? Claro, o sea, ¿qué va a hacer digamos, un niño listo, bueno, pasó su adolescencia, llegó al campo laboral? ¿Qué va a hacer un muchacho de estos en una organización donde tiene que solucionar cientos de situaciones, donde tiene que de pronto que lidiar con un jefe un poco fuerte? ¿Cómo podría lidiar? O sea, ahí ya es difícil que venga la mamá y bueno, voy a hablar con no sé quién para que entonces cambie el jefe. O sea, no sabría ahí, pues, por eso, digamos, el fracaso también en este tipo de situaciones laborales, los, digamos, abandonos y las problemáticas psicológicas, precisamente por no saber hacer frente a estas situaciones de dificultad, frente a la frustración, no saber qué hacer frente a la frustración. Otro caso, doctor, así personal, bueno, hace poco también me escribía la mamá de un compañero de mi hijo, o sea, escribía como por el grupo, que el papá de Luis Felipe, entonces, bueno, listo, sí, entonces automáticamente me llamó, me dijo, vea, lo que pasa es que, pero eso fue en el instante que cuando uno acaba pues de llegar de recogerlo del colegio, entonces, sí, que vea, que es que no sé qué hacer, porque es que su hijo, entonces,
sí, molestó a mi hija y que la hizo llorar y entonces esta situación me tiene pues que al borde de la desesperación, o sea, un drama total. Entonces yo le dije, venga, primero que todo, cálmese, ¿qué fue lo que pasó? No, es que le dijo unas cosas y que la hizo llorar. Y entonces yo le dije, y que entonces él que la molesta mucho. Le digo yo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que mi hijo molestó a su hija? Entonces, no, eso fue como en octubre. Yo le dije, venga, usted se está escuchando, estamos finalizando enero. Eso estamos hablando de como 4 meses y usted me está diciendo que no sabe qué hacer y que está desesperada y que bueno, y que va a colocar la queja en el juego. Entonces, yo pienso que deberíamos darle pues como manejo y hablar con ellos, pues a ver qué fue lo que pasó realmente y mirar pues qué solución podemos como tomar al respecto. No, pero usted, ¿cuál es la educación que le da a su hijo? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, no, que yo voy a hablar para que lo cambien. Entonces, yo no sé, entonces yo no pensaba tanto pues como ni en mi hijo, porque yo todavía no le había preguntado, bueno, qué pasó, ni nada. Yo pensaba era como en la hija de la señora. Pensaba, bueno, ¿qué va a hacer esta niña cuando esté grande y tenga una situación pues difícil? Y lo que yo decía ahora, donde le toque un jefe pues fuerte, no sé si llamar a la mamá para que hable con el dueño de la empresa y le cambien al jefe, o bueno, no sé, o sea, no sé qué papel jugaría o cómo enfrentaría la niña una situación difícil, porque pues si la mamá está desesperada y mostrándole este drama frente a una situación que se le puede dar otro tipo, se le puede dar una solución pues como fácil, pero le está enseñando precisamente a hacer un drama frente a unas situaciones pequeñas. Entonces, Sí, cuando lleguen las situaciones difíciles de verdad grandes, ¿qué va a hacer? O sea, ahí ya no se puede eliminar el estímulo estresante. O sea, ya no se puede quitar porque está ahí, sí, lo tiene que que darle pasa solución. es que ahí estamos hablando de una tendencia que existe también hoy en día, que es la tendencia a la huida, ¿sí? A escapar cuando algún tipo de estímulo, como dice el doctor Luis, estresante en algún momento, o tal vez que se nos presenta como un problema, pues buscamos la primera opción, que es escapar. Exacto. Y le enseñamos a nuestros hijos además a que esa es la primera opción. O sea, no hay una Huir. opción, no hay la opción de comunicarme. Es más, en este caso, yo veo una situación cotidiana de un Sí, colegio de niños. Vamos a aclarar, el hijo del doctor es un niño, estudia con niños de la misma edad, claro. y creo yo que uno debe permitirles el espacio a nuestros hijos para que ellos puedan dialogar. Entonces, papá o mamá, seguramente ellos llegan con la queja, me pasó esto en el colegio. Siempre en mis programas lo he dicho, dialoguemos, brindémosle un espacio de diálogo a nuestros hijos, escuchemos, ¿sí? Y brindémosle la herramienta que él podría tomar para resolver y tramitar esa situación. En medio de ese trámite, pues bueno, uno como padre de familia también acompaña el proceso, pero son ellos quienes deben orientarse para poder tramitar eso. Entonces, bueno, habla con tu compañerito, mira por qué te hizo eso, mira por qué te dijo eso, ¿sí? Ya hablaste con tu profesor, ya hablaste con tu profesora, pero nos saltamos todo este proceso para decir, bueno, lo voy a cambiar de colegio Pues, exacto. o lo voy a cambiar de curso, porque acá hay un niño que, bueno, tuvo un problema. Yo me pregunto, ¿en otro colegio o en otro salón de clases no va a tener el mismo problema? Que ni No, siquiera doctor, en sí en la mismo, vida, o en sea, la vida, ¿qué va a hacer antes? siempre se van a presentar este tipo de situaciones. En un Claro. contexto educativo realmente funciona así. Todos los días se presentan este tipo de discusión. Entre hermanos muchas veces pasa lo mismo. Dos niños son hermanos, discuten a diario prácticamente, pero eso no pone en juego el cariño que se tienen. Lo que pasa es que sus dinámicas los llevan a eso, a discutir por sus espacios, a discutir por sus cosas, pero como padres de familia estamos llamados antes que a magnificar esas situaciones que son cotidianas para ellos, pues a orientarlos y a facilitar un posible diálogo entre ellos dos. Lo que pasa es que en Colombia hablamos mucho que el diálogo y que la paz, pero no somos capaces de sembrar esa semilla Exacto. de diálogo en los más pequeños, que son nuestros hijos. Si todos con nuestros hijos nos ponemos en la tarea de enseñarles a dialogar, ya le estamos dejando una gran semilla en Colombia y al mundo entero para esa paz. Pero nosotros hablamos de diálogo, hablamos de paz, de soluciones responsables, pero lo primero que hacemos, o agredimos o escapamos, Pues, pero no somos capaces de afrontar.
Y ese es un problema no de los niños, sino del mismo adulto que está llevando eso a que lo los estamos niños. transmitiendo. Lo estamos Que otra de las transmitiendo, cosas así que dicen, no, es que en tal fecha, o sea, como ella está en quinto, entonces vienen como toda la primaria juntos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, no, pues que en tal año una vez también le hizo esto, Sí, sí, y claro. en otro año le pegó. Y entonces le dije, uy, Y pero si venga, enlistamos, exacto, o sea, van a lleva ser- el récord Sí. de todo. Y le decía, venga, pero es que ellos son niños y esos los días están interactuando, ellos pelean, al momentico vuelven, y o sea, antes deberíamos nosotros precisamente aprender esa dinámica Sí, del sí. perdón. Pero no, la señora llevaba pues el récord, la lista, entonces eso. O sea, precisamente en las instituciones educativas no solamente se llevan a cabo el desarrollo pues de la cognición desde los niños, de sus procesos cognitivos, de lo que la matemáticas, que sino los procesos pues de convivencia, Así es. de socialización. Y precisamente los psicólogos, la misión principal de los psicólogos en una institución educativa, cuando una institución educativa lo contrata, es esa, la convivencia, que haya una buena convivencia. Ni siquiera los casos clínicos, ni siquiera las problemáticas tan privadas que van amarradas como a cada niño. No, ellos tienen inclusive hasta prohibido hacer atención de casos clínicos dentro de las instituciones educativas. Es más orientada a una convivencia. Sí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a fomentar como profesionales esa convivencia? Siendo profesionales, si no lo abordamos de la manera, pues, precisamente direccionamos hacia la convivencia, sino hacia quitar el estímulo, o sea, lo que pasa es que también ahí se desprende otra problemática en las instituciones educativas, y es como el responder a la demanda de los padres de familia, ¿sí me entiendes? Entonces ya llega el padre de familia a colocar una queja, y ya el rector, ya el jefe de grupo, entonces ya quieren cumplir con esta demanda precisamente para que el cupo no se pierda, para que la mamá no cambie al niño del colegio. Entonces, porque uno lo nota cuando habla con muchas instituciones educativas, siente como ese temor, no, es que los padres de pronto no les gusta y no hacen propuestas de cambio, propuestas que fomenten pues como las situaciones clínicas dentro de la institución o psicológicas que ayuden como a esa mejora, esos trabajos y esos talleres, porque tienen temor a los padres de familia que pueden decir o si pueden de pronto sacar al niño de la institución. Esa es otra problemática. Sí, eso es una problemática diferente de otro programa, pero digamos que sirve mucho para observar cómo estamos observando nosotros, cómo percibimos las cosas, cómo, por ejemplo, el sistema educativo está percibiendo la educación. Entonces llegamos al punto donde la educación es un proceso comercial. Exacto. Estamos preguntándonos eso. Entonces pierdo tal vez un cliente si este niño o si este estímulo pues está molestando a los demás. Ya no les permitimos resolver. Antes se resolvían las situaciones, ahora la asertividad, yo siempre lo he dicho, es el punto medio entre la agresividad y la pasividad. Y no queremos ninguno de los dos polos, ni ser agresivos ni ser pasivos. Si hay un caso detectado y tú como padre de familia detectas que tu hijo es víctima, por ejemplo, de bullying, obviamente entramos a acompañar ese proceso, no a resolverlo, a acompañarlo el proceso, a orientarnos de un profesional, a orientar al agresor de un profesional, porque entonces yo salvo a mi hijo y el agresor, miremos qué pasa, que desde que no moleste a mi hijo, así moleste a los demás, y no debe ser esa la posición. Es venga, veamos cómo en equipo con la institución educativa, el padre de familia del agresor o de la víctima, pues sacamos adelante a estas personitas que están formándose. Pero estamos como en esa dinámica siempre de la individualidad, de que yo voy directamente donde el coordinador, voy directamente donde el rector, y entonces pongo la demanda de que yo pues me retiro a mi hijo de este colegio, y no debe ser así. Debemos permitirles que ellos siempre tengan esas herramientas claro, de afrontamiento. Ahora, vuelvo y repito, sin llevar esto al extremo, acompañando siempre desde el diálogo a nuestros hijos, pensando en que ellos deben adquirir esas herramientas por medio del diálogo. Para eso estamos los padres de familia, para eso están los docentes, no para señalar, sino para estar siempre pendientes de qué está pasando en el proceso formativo de nuestros hijos, pero no podemos solucionarles todo. Realmente ahí viene el punto de la sobreprotección, pensar erróneamente que nosotros vamos a ser los que le resuelven la vida a nuestros hijos. Lo llevábamos hace un momento a la esfera laboral.
Esto se traslada, esto se conserva. Además, ahora más adelante vamos a hablar de los peligros, doctor Luis, precisamente que existen de la sobreprotección, porque vuelvo y repito, es un tema muy disfrazado y es algo que tal vez de lo que nadie sospecharía y dirían, bueno, pero ¿qué de malo hay en que yo me preocupe porque mi hijo no se moje cuando llovió? Que es inclusive que antes socialmente está muy bien visto. Uy, Sí, cómo se preocupa, sí, sí, uy, sí, cómo se ¿por qué no? sacrifica, uy, qué bien. Hay un Entonces, juicio de valor pero bueno frente a ese tema. hay algo, sí. La diferencia, y es tan grande, porque puede haber el patrón de crianza de abandono frente al de sobreprotección, y uno diría, bueno, pero 1000 veces que sobreprotejan al niño a que lo abandonen. Lo que pasa con el abandono es que el niño, a necesidad y por sus propios instintos, genera esos hábitos de vida de una u otra manera. Ahora, que sean buenos, que sean malos, eso ya es un tema más desde la moral, dependiendo del entorno donde él se construye. El niño que está sobreprotegido no. Él no puede generar ningún tipo de herramienta de afrontamiento. Entonces es mucho más dañino incluso que el mismo abandono, sin decir que esté bien entonces abandonar. No. Nosotros no le estamos haciendo apología, a lo contrario, al abandono. Entonces abandonen a sus hijos, no, a que acompañemos responsablemente el proceso de nuestros hijos de crianza, que es protección, sobre la protección a nuestros hijos, el exceso de cuidados, el exceso de esos prejuicios que existen sobre la crianza. ¿Cuáles podrían ser a futuro, doctor Luis? Consecuencias. Depresión, suicidios han sido pues como de los que más uno podría nombrar con respecto a un niño sobreprotegido. Un niño que fácilmente, un niño que no tiene herramientas para afrontar situaciones sociales, fácilmente toma una decisión de suicidio. Claro. O se enfrasca en una conducta depresiva. Entonces, hablando pues como de las situaciones que he conocido, hace poco un niño de 11, 12 años en el mismo colegio de mi hijo había presentado una situación de se había intentado suicidar dentro del colegio porque la novia lo había dejado. Entonces, Bueno, ese tipo de situaciones. Y es importante hacer énfasis, doctor Luis, qué bueno que toca el tema, en que esto se va trasladando, lo decíamos, entonces se lleva a la esfera laboral. De pronto alguien dirá, bueno, yo igual pues le doy todo a mi hijo si es que pierde un trabajo por esa razón, está bien. También se lleva a la esfera de pareja. Las relaciones de pareja suelen reflejar esa relación que tuvimos con nuestros padres. La sobreprotección genera entonces lo que decía el doctor Luis, inseguridad. No hay seguridad. Las decisiones que yo tomo si estoy siendo sobreprotegido pues no están cimentadas en nada. Mis padres me han enseñado que yo no puedo tomar decisiones, o que las decisiones que yo tomo siempre van a ser fallidas, por eso mejor ellos las toman por mí. Esa es como la lógica que va teniendo la persona que está siendo sobreprotegida. Incapaz. Se siente incapaz precisamente de hacer las cosas, de desarrollar algo. El papá y la mamá han hablado por él, han prácticamente que estudiado por él en el proceso académico, si queremos hablarlo. Todo lo han hecho por él. Entonces finalmente se habla en psicoanálisis de que es devorado por sus padres. Exacto. Devorado, esa es la palabra, es la palabra que utilizan muchos autores para designar la sobreprotección. Y entonces les decía, esto se lleva a la esfera de pareja porque el niño se vuelve dependiente de su madre, su padre, su abuela, dijimos, sus tíos. Y entonces cuando crece, por situaciones normales de la vida, genera un apego con otra persona a la que se le llama pareja, y esa relación de pareja es dependiente. Entonces hoy en día le dicen una relación tóxica. Es la dependencia, la clásica dependencia emocional, ¿sí? Claro, esta persona, esta pareja nueva que entró a la vida, la persona nueva que entró a la vida de este chico, se va por X o Y motivo también cotidiano de una pareja, puede pasar en cualquier pareja. El niño no tolera, o el muchacho en este caso ya no tolera esa frustración, no tolera esa sensación de abandono, de que esta persona a la que yo dependía o de la que yo dependía emocionalmente se fue. Entonces la única solución posible, ¿cuál es? Bueno, el suicidio. Muchos suicidios se han dado. Entonces dicen es que se suicidó porque lo dejó la novia. ¿Qué hay detrás de eso? No es porque lo dejó la novia.
es porque viene de una serie de situaciones y de factores que lo acostumbraron a depender emocionalmente, ¿no? Entonces, siempre detrás de cada caso debemos observar las consecuencias, los peligros que existen para que tomemos conciencia. Tal vez les hablamos de este como el más grave de los casos. Pueden haber otras consecuencias, tal vez que uno no las visualice tanto, pero igual están afectando de gran manera a las personas, los vuelven incapaces, su proyecto de vida ya no puede desarrollarse. Se enfoca siempre en darle gusto al otro, porque no puede, depende siempre del otro. Es una persona que de pronto llega a una edad adulta y no puede ni siquiera identificar cuál es su proyecto de vida. Sí, exacto. No sabe que no se puede dar cuenta de qué le gusta hacer o no puede darse cuenta. O sea, lo que él está haciendo es porque, digamos, sus padres le sugirieron y terminan 20, 30 años desempeñando una actividad en una empresa o en un trabajo que no les gusta a ellos, que les gustaba al papá o a la mamá. Así es, así es. Entonces, de ese modo nosotros nos tenemos que dar cuenta que, doctor, los hijos no se pueden encapsular, los hijos no se pueden blindar. Bueno, está la lógica que uno quisiera que no les pasen situaciones adversas. Lo que pasa es que la realidad de la vida real, nos muestra otra cosa. Nos muestra que vivimos en un mundo de constantes peligros, de situaciones cotidianas que así no sean y en cualquier momento pueden suceder. Pueden haber momentos en que en su colegio se golpeó, se cayó, tuvo una discusión, no necesariamente físico, tuvo una discusión con otro compañerito, compañerita, pero que son situaciones cotidianas de la vida que nosotros debemos permitir esa orientación cuando se den, cuando se presenten. No podemos encapsularlo realmente, y quien esté generando eso, la invitación desde este programa el día de hoy es a romper esa cápsula, a romper esa burbuja, para que el niño precisamente se sienta libre, sienta que sus papás lo aman, porque no vamos al desamor, vuelvo y repito, que sus papás lo aman, que sus papás lo apoyan, que está ese apoyo que ahí, puede contar con ellos en cualquier momento, pero que de una u otra manera pues tiene que vivir, tiene que aprender a vivir, tiene que tropezar para poderse levantar, y cuando se vaya a levantar, cuando él caiga, hay que apoyarlo, pero levantarlo no podemos. Precisamente mostrarles eso, de que, o sea, la dificultad es algo inherente de la vida, o sea, en cualquier situación, en cualquier aspecto de su vida siempre van a haber dificultades, siempre va a ser necesario ciertas competencias, ciertas fortalezas que tiene que desarrollar pues a través de su vida. Y nosotros como padres estamos en la obligación de hacer que esas herramientas se adquieran, se desarrollen para generar pues precisamente... si pensamos pues en su éxito, en su desarrollo personal, en el desarrollo de su ser, o sea, ese debe ser nuestro objetivo principal, no tanto esa sobreprotección, ese exceso de ese acompañamiento, no dejarlo. Ahora pues tampoco, como decías, Doc, tampoco es que ahora entonces los muchachos, no, o sea, se van a enojar cuando los recojan de pronto en el compromiso, claro, o en la fiesta, al hijo o a la hija. ¿No viste el programa pues de clínica psicológica que decían que tenías que dejarme desarrollar? No, o sea, nada de eso. Se trata de que haya un equilibrio y permitirles que desarrollen sus competencias, sus habilidades, sus herramientas, para que puedan ellos mismos hacer su vida, que es nuestro objetivo como padres, y permitirles que ellos se vayan, pero no que el niño de 45 años, el niño. Entonces, se trata precisamente de eso, de dejarlos ser, de permitirles ser, para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Sí, realmente la invitación, reiteramos, y con esto concluimos, no es a ninguno de los extremos. Los extremos siempre van a ser perjudiciales. Entonces, como decías, Dob, el programa que vimos decía que hay que dejarlo ser. Bueno, váyase, tiene 4 años, váyase en el bus, mire a ver cómo llega a su colegio. Viernes, no. Entonces nos vemos el lunes. Realmente no, señor. Esa es la responsabilidad. Exacto. Una paternidad responsable es un concepto que se ha incluido últimamente en los textos y se está llevando a las instituciones educativas, para que la invitación de los docentes a sus padres de familia sea esa, a ser padres responsables.
precisamente en esto, que no veamos la educación como un comercio, como un tema de dinero, sino que, bueno, veamos cómo mediamos acá el psicólogo de la institución, veamos cómo facilitamos la comunicación entre el un lado y el otro. Tienen argumentos válidos de un lado y otro, pero vamos a ver cómo mediamos, cómo resolvemos esto, y principalmente siendo conscientes de que son situaciones cotidianas que todos los días se van a presentar, no solo en el colegio, sino en la vida misma. Y la función que tienen, doctor, la función que tienen precisamente las dificultades en nuestra vida, que es de desarrollo. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a que tengan una concepción de las dificultades, precisamente como de algo que no tiene solución, como algo de que es el fin del camino, de que no se puede hacer nada, pues entonces precisamente es lo que va a generar lo que desarrollar competencias y herramientas que necesitamos más adelante, pues entonces va a haber una disposición diferente frente a estas situaciones o dificultades. Sí, así es, precisamente. En toda esfera, y nos quedaríamos aquí contando todos los ejemplos que existen en la naturaleza y en el ser humano de cómo enseñan las caídas, cómo enseñan los golpes que puede tener en la vida, los obstáculos, los tropiezos. Esto realmente aplica no como una frase más de cajón, sino como algo de vida, una ley de vida. Siempre de esos tropiezos la persona sale con un aprendizaje. Cuando sale y se da cuenta, bueno, logré superar esto, sale con un aprendizaje, aunque parezca insignificante, pero siempre va a salir con un aprendizaje. En el caso del niño que gatea y se cae, de pronto no lo observamos como tal, pero él está aprendiendo algo tan importante como es a sostenerse de pie. Siempre va a funcionar así, en el adolescente igual, en el adulto igual. Entonces, hay un texto, ¿no? Un texto de Dolto que se llama El complejo de la langosta, donde precisamente el autor refiere cómo debemos nosotros como padres permitirles a los adolescentes, en este caso pues toma a los adolescentes, sí, desarrollar su ser, desarrollar como su personalidad. Precisamente esa es como la idea de este programa del día de hoy. Desearles un excelente fin de semana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, las personas que aún no nos siguen, estar muy pendientes de nuestras actividades que tenemos programadas para este nuevo año, estar siempre también atentos con nuestra página web. Tenemos el servicio de psicología online para que virtual, todo este tipo de situaciones más fácil, más que de cerca, pronto más ustedes práctico. Sí, no tienen que desplazarse, pueden agendar una cita cualquier día de la semana. Entonces, precisamente para que estos temas que de pronto son cotidianos, estos son temas que no son ajenos a ninguno de nosotros, creería yo, pues sean tramitados con un profesional idóneo en esta área para poder llevar a cabo un buen tratamiento, un buen proceso más que todo de orientación. Todos necesitamos orientación. Vamos a hablar en algún momento de cómo el psicólogo también necesita su orientación profesional, porque no por ser psicólogos sabemos todo y todos los hilos del mundo están en nuestras manos. No, realmente la vida funciona diferente y todos necesitamos esa orientación profesional, claro está, para tramitar todo este tipo de situaciones que en algún momento nos aquejan. Apoyo, claro. Doctor Luis Fernando, le agradezco mucho por su participación. Estaremos pendientes próximamente con nuevos temas para nuestros seguidores. De clínica. Así es. Que tengan una excelente tarde, amigos. Hasta una próxima oportunidad.